Hoy vamos a empezar en lo de la Reconquista diciendo lo de bienvenidos a la nave del misterio. ¿Se acuerda usted? Hemos doblado el año 1000, ¿se ha dado usted cuenta? Y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo es posible? Usted lee cualquier libro de historia, cualquier libro moderno de historia, y todos nos dicen que el año 1000 fue un momento de gran miedo. Aquella gente medieval, ignorante, supersticiosa, vivió el cambio de milenio entre presagios de apocalipsis, histeria, convulsiones, catastrofismos. Eso es lo que dice el tópico. Pero aquí en nuestro relato acabamos de pasar la raya del milenio y no hemos visto en España, ni en la cristiana ni en la mora, conmoción de ningún tipo, ni terrores masivos, ni profecías apocalípticas, ni extraños fenómenos de sugestión colectiva. ¿Qué pasa? ¿Que España iba a su aire? Bueno, pues sí, eso es lo que pasa, pero hay más, no solo eso. Vamos a hablar hoy un poco de los famosos terrores del año 1000. La hipótesis de los terrores del año 1000 podemos formularla así. Al llegar el primer milenio después de la muerte de Cristo, numerosas voces anunciaron el inminente final del mundo y la llegada del reino definitivo de Cristo. A eso se le llama milenarismo. Hoy tenemos la idea de que nuestros antepasados medievales, al doblar el año 1000, se entregaron a una especie de histeria colectiva. Después de todo, la idea había sido muy repetida desde muchos siglos atrás. ¿Acaso el propio Jesús no había anunciado su retorno? Después de él, numerosos profetas habían vaticinado la llegada del fin del mundo y el reinado eterno del Mesías. Y de hecho sabemos que en el siglo X, en distintos lugares de Europa, hubo falsos profetas que encabezaron manifestaciones de fe con frecuencias delirantes. Así se construyó el mito. Su exponente más notable es el libro de Norman Cohn, En pos del milenio. Un estupendo libro, por cierto. Sí, un estupendo libro y una hipótesis además muy sugestiva. Lo que pasa es que esta hipótesis se basa en algo que en realidad es un equívoco. Vas a ver que la cronología tenía para la gente medieval el mismo significado que para nosotros, cuando en realidad no es así. Vamos a ver, primero, en el siglo X realmente muy poca gente sabía exactamente en qué año objetivo estaba viviendo. La mayoría de las personas en la Edad Media contaba su vida cuando lo hacía por referencias como el reinado de turno, ¿no? La cronología general era una ciencia que rara vez franqueaba los muros de la corte y de los monasterios. Y luego además ocurre que no todo el mundo contaba el tiempo cronológico de la misma manera. Vamos a ver, en la España cristiana se contaba de manera diferente a la de la Europa cristiana y por supuesto con reglas distintas que en las de la España mora. Vamos a explicar cómo funcionaba esto. La forma de contar el tiempo que hoy conocemos, la cronología actual, aparece a principios del siglo VI. Fue entonces, en el año 525 de nuestra era, cuando el Papa Juan I decidió crear un marco cronológico propiamente cristiano distinto al de la era romana. Hasta entonces, en efecto, el tiempo se contaba a la romana, es decir, con años solares que arrancaban a partir del año supuesto de la fundación de Roma, y por eso a los años se los llamaba ab urbe condita, que quiere decir desde la fundación de la ciudad. Pero el Papa Juan decidió que la referencia temporal de la cristiandad no podía ser la fundación de Roma, sino el nacimiento de Cristo, y encargó a un sabio monje llamado Dionisio el Exiguo que trazara una tabla cronológica con esa finalidad. Dionisio hizo sus cálculos y llegó a la conclusión de que Jesús de Nazaret había nacido en el año 753 ab urbe condita, es decir, 753 años desde la fundación de la ciudad de Roma. Así el año 754 pasó a ser el año 1 de nuestro Señor, y así empezó a contarse el tiempo como nosotros lo hacemos hoy. Hay una curiosidad, y es que hoy sabemos que lo que hizo Dionisio el Exiguo en realidad está equivocado. Por las razones que fuera, Dionisio el Exiguo, que le llamaban así porque unos dicen que porque era muy bajito y otros que porque era muy humilde. Pero bueno, en todo caso, Dionisio el Exiguo. El caso es que por las razones que fuera se equivocó al fechar el reinado de Herodes el Grande, bajo cuyo cetro nació Jesús. Así que Dionisio dató la encarnación en el año 753 ab urbe condita, pero en realidad debió de ser hacia el 748. En todo caso, esto ahora es secundario. Lo importante es que fue en este momento, mediados del siglo VI, cuando empieza a usarse la actual tabla cronológica, la que utilizamos nosotros ahora y por la que vamos a pasar del año 2009 al 2010, ¿no? Es la tabla en la que los años son Anno Domini, año de nuestro Señor. Ahora bien, lo que se proponía en el Papa y Dionisio con esto no era un objetivo histórico, sino litúrgico. Se trataba de identificar las fechas correctas de la celebración de la Pascua. Es decir, que nadie debe pensar que a partir de aquel momento el mundo empezó a medirse a sí mismo con este patrón temporal. No, que funcionó para la liturgia y nada más.
De hecho, el sistema de Dionisio no comenzó a extenderse hasta 200 años después, cuando lo utilizó Beda el Venerable, un portentoso benedictino inglés que dedicó al problema cronológico su obra De Temporum Ratione. Bueno, está más o menos claro. Pues todavía hay más, y aquí es donde viene lo verdaderamente importante. Pues hay más, sí, y para nosotros es fundamental. Se trata de lo siguiente. El sistema de Dionisio y Beda se convirtió en común en la Europa cristiana, pero no en España, porque España, en efecto, contaba el tiempo de otra manera. Aquí, entre nosotros, lo usual era señalar el año 1 en el 37 a.C. ¿Por qué? Pues al parecer por referencia a la pacificación oficial de toda la Hispania romana, algo que sucedió en enero del 38 a.C. Y fue entonces cuando el emperador Octavio Augusto decretó la era hispánica. La pregunta es, ¿por qué los españoles empezaron a utilizar esa medición del tiempo en vez de la oficial romana, la ya mencionada Burbe Condita, y cuándo lo hicieron? Pero es una pregunta sin respuesta segura. La hipótesis más probable es que los cristianos españoles comenzaran a emplear su propia cronología entre los siglos III y IV, y como signo de afirmación de la propia identidad frente a invasores extranjeros. Las dataciones más tempranas, en la era hispánica, corresponden al siglo III. Después, los documentos de época visigoda y también los iniciales de la Reconquista aparecen ya fechados en era hispánica. Por cierto que también en el sur de Francia se empleó la cronología hispánica durante mucho tiempo. Bueno, ¿y qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir, y volviendo a nuestro tema, que para los españoles de aquella época el año 1000 no tuvo ninguna importancia. ¿Por qué? Pues porque aquí el año 1000 había empezado cuando el resto de Europa vivía todavía en el año 962, porque estábamos viviendo el tiempo de otra manera. Y cuando la Europa carolingia llegó al año 1000, aquí ya estábamos en el año 1038. ¿Terrores del año 1000? Pues evidentemente no. En el gozne del milenio contado por la era hispánica, aquí el único terror vigente era Almanzor, que ya hemos visto, ya hemos hablado aquí mucho de él, y no era una sugestión cabalística numérica, sino un terror bien material y visible. En cuanto a los árabes, como es sabido, no cuentan el tiempo a partir del nacimiento de Cristo, sino a partir del primer día de la égira de Mahoma. Y los años que cuentan no son solares, como nosotros, sino lunares, es decir, más cortos. El fundador del Islam había abandonado la Meca con destino a Medina en el año 622, según nuestro calendario. Así, en el famoso año 1000, los musulmanes estaban en realidad en el año 390, o sea que tampoco en la España musulmana hubo terrores del año 1000. Pues si usted no sabía todo esto, ya lo sabe. La cronología de la era hispánica, por cierto, va a tardar todavía mucho en desaparecer, es decir, aquí vamos a seguir contando el tiempo a nuestra bola muchísimo tiempo. La desaparición se hará de forma gradual y además con diferencias muy distintas, muy notables según los territorios. Por ejemplo, sabemos que en Cataluña se adoptó la cronología europea convencional hacia finales del siglo XII, cuando el Concilio de Tarragona. En Cataluña se había utilizado antes el modelo carolingio, así que allí fue más fácil la adaptación, ¿no?, al nuevo marco cronológico. Otros territorios de la Corona de Aragón, Valencia, Mallorca, Aragón mismo, no van a abandonar la datación en era hispánica hasta el reinado de Jaime I, ya en el siglo XIII. En Castilla se tardará más, fue en el año 1383 de nuestra era, por acuerdo de las Cortes de Segovia, reinando Juan I. Portugal y Navarra son los últimos reinos en abandonar la datación por la era hispánica, es decir, los últimos que siguen añadiendo 37 años al cómputo normal. Van a mantener esta datación hasta bien entrado el siglo XV. Mienten, pues, quienes hablan del milenarismo, qué palabra más complicada, medieval y de los terrores del año 1000, pues no exactamente. Más bien, lo que hacen es coger unos cuantos casos concretos, pero singulares, y generalizarlos después como si todo el mundo medieval hubiera vivido de esa manera. Una práctica, en fin, demasiado común cuando se hace la historia de la Edad Media y que bebe más en prejuicios modernos que en el rigor histórico. Hubo profetas cerca del año 1000, sí, que anunciaron el inmediato advenimiento del Mesías y la destrucción del orden humano, pero ni mucho menos marcaron una época ni su difusión salió de ámbitos muy restringidos. Y en cuanto a España, ya lo hemos visto, nuestro año 1000 iba por otro negociado. Había venido antes que en el resto de Europa y su ambiente no fue el de la sugestión religiosa, sino el de la guerra sin cuartel con el Califato de Córdoba. Esta es la verdadera historia de los terrores del año 1000, la historia que nunca existió.